Tiene la palabra la senadora Lili Pérez. No se escucha, o sea, no está prendido. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. ¿Ahí sí? ¿Ahí? Ya, muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio al ministro de Educación que hoy día nos acompaña esta mañana. Y muy contenta que usted haya puesto hoy día en trámite para ser discutido esta indicación que el senador Ignacio Walker ha explicado latamente esta mañana con respecto a quienes la hemos suscrito. Y es un trabajo, yo quiero agregar, de muchos meses. Un trabajo de muchos meses muy consciente de que aquí va a haber un cambio muy fuerte y radical con respecto a un cambio en un rayado, y es un nuevo rayado de cancha y una nueva reglas del juego para quienes hoy día trabajan en materia de educación, pero con fondos del Estado. Lo primero que hay que hacer es separar que existen colegios subvencionados particulares que no tienen fines de lucro, y esta indicación a ellos no los toca ni por el lado. Esta indicación está absolutamente destinada a aquellos colegios particulares subvencionados que sí tienen fines de lucro y que sí reciben fondos del Estado. Y yo quisiera, porque no quiero ahondar en las indicaciones que ya las relató el senador Walker, agregar un antecedente que abona muy fuertemente el trabajo que los 8 senadores hemos realizado. El senador Ignacio Walker, el senador Saldívar, el senador Cantero, presidente de esta comisión, el senador Quintana, expresidente de esta comisión, quien habla, más el senador Carlos Bianchi, más el senador Antonio Horvath. Somos 8 senadores, 4 de gobierno y 4 de oposición. La semana pasada, hace pocos días, salió un informe en CIPER, que es un catastro de los colegios particulares subvencionados que reciben fondos del Estado. Y realmente es un catastro impactante. Yo le quiero pedir, señor presidente, por su intermedio, al secretario de la comisión, de que tenga en conocimiento este informe. Es público, es un informe realizado por CIPER, que es un estudio de investigación periodística que dirige la periodista Mónica González, que hay citadas fuentes abiertas del Ministerio de Educación. Yo quiero hacerle algunas consultas por su intermedio, presidente, al ministro de Educación que nos acompaña esta mañana. Y que este informe realmente nos da, refrenda una vez más la necesidad de legislar con respecto a esta materia. Y quiero además recordar las palabras del presidente de la República el día de antes de ayer en la cuenta pública acá en Valparaíso. El propio 21 de mayo el presidente dijo que nunca se puede permitir abuso en materia de educación. Y anunció que se habían cerrado, que se estaban cerrando 37 colegios de la región metropolitana. Yo quiero decir que estos 37 colegios también vienen mencionados en este informe. Algunos de ellos, al parecer, ya han sido cerrados. No sé si la totalidad de ellos, el ministro nos podrá aclarar esa duda, o parte de ellos. Este informe solamente habla de la región metropolitana, o sea, ni siquiera están nuestras regiones investigadas en este catastro. Solamente de la región metropolitana ya se determinó que un cuarto de los colegios subvencionados particulares con fines de lucro que reciben fondos del Estado habrían cometido serias irregularidades. Y un gran porcentaje de ellos habrían caído en multas. Y pocas de ellas habrían sido canceladas. Por lo tanto, yo solicito, presidente, que tengamos a la vista este informe para seguir avanzando, porque aquí salen cosas realmente sorprendentes, como que de solo 46 colegios multados, de los colegios multados, solo 46 fueron castigados con la restitución de dinero público, que se obtuvo de manera irregular, y solamente 2 tuvieron las penas, las sanciones máximas. También hay otras cosas que llaman la atención. El fisco entrega más de 420 millones de pesos al año a los colegios subvencionados solo de la región metropolitana. Y si a esto sacamos el cálculo de que un cuarto de ellos, de los colegios investigados de estos 420 millones, está con problemas, estamos viendo que si 119 recibieron alguna multa en promedio, la recaudación de multas fue solamente de 131 millones de pesos. Es decir, es un gran negocio definitivamente para aquellos que
van a las malas prácticas. Aquí hay una gran cantidad de sostenedores que hacen bien su trabajo. Esta ley no va a afectar a quienes hacen bien su trabajo, ni va a afectar a quienes están enamorados de su proyecto educativo. Pero sí va a afectar a quienes han hecho de la educación un gran negocio y dan una oferta educacional falsa a los padres y a sus hijos e hijas. Eso es algo que a nosotros nos preocupa, porque lo que nosotros pretendemos acá en el Senado es que realmente los recursos del Estado sean bien utilizados y sobre todo quienes creemos en una economía abierta y libre, creemos que son estas distorsiones finalmente las que generan una desilusión de la gente que cree en un sistema abierto y libre, sobre todo en materia económica. Por esa razón, creo, señor presidente, que es tan importante que nosotros avancemos en esta indicación sustitutiva, que es un trabajo de muchos meses, como ya lo señalé al comenzar esta intervención, y finalizar solicitando por su intermedio al ministro de Educación que nos complemente esta información que ha salido en CIPER, porque él también es citado en esta entrevista, él fue entrevistado, o salen algunas expresiones del ministro en este informe, y con respecto a los colegios que ya fueron cerrados y que el presidente de la República lo anunció el 21 de mayo, de cuáles son los colegios y cuáles son efectivamente las razones invocadas para ello. Creo que es muy importante y además a mí me interesaría mucho saber cuál es la realidad en las regiones. Yo quiero recordar que el año pasado nos tocó con el senador Walker, acá en la región, un colegio Villa Alemana, el colegio Buckingham, que es un colegio privado, o sea, subvencionado particular, que recibía fondos del Estado, que fue en el mes de diciembre. Su propietaria anunció a los alumnos que había dejado de ser un buen negocio y que quedaban sin matrícula. Yo recuerdo que tuve que hablar con el ministro de Educación, el nuevo ministro, Beyer, que nos acompaña, precisamente para reubicar a todos esos alumnos y alumnas. Y por lo tanto, estos casos no son casos esporádicos, sino que son, lamentablemente, son casos que los estamos viendo con más frecuencia de la que nosotros quisiéramos. Yo quisiera pedirle información con respecto a estos casos también en las regiones, señor presidente, por su intermedio, al ministro de Educación, y darle las gracias nuevamente por haber puesto hoy día en tabla esta indicación para que nosotros podamos empezar a hincarle el diente a algo que llevamos muchos meses trabajando, más de un año trabajando, y que por fin hemos podido retomar, que es dar un nuevo marco legal a las personas que trabajan en educación con fondos del Estado, que muchas de ellas lo hacen extraordinariamente bien, pero que hay algunas de ellas que lamentablemente no lo hacen bien y que lamentablemente el problema es que perjudican particularmente la educación de niños y niñas que no tienen otra alternativa en materia de educación. He dicho. Gracias, senadora Lili Pérez. Se ofrece la palabra. Señor ministro, tiene uso de la palabra. En la que se ha permitido que personas naturales y sociedades comerciales puedan recibir recompensas asociadas a la prestación de servicios en educación. En distintas ocasiones ha emergido un cuestionamiento de esa posibilidad. Tal vez en los últimos años esto ha crecido en intensidad, pero ha sido algo que se ha repetido en la historia de Chile, no es primera vez que se discute sobre estos temas. Pero la larga tradición de posibilitar la existencia de establecimientos escolares que además de proveer educación a nuestros niños y jóvenes pudiesen obtener excedentes, ha quedado siempre reflejada y plasmada en el espíritu de la nación. Así, por ejemplo, lo establece la Ley de Instrucción Primaria de 1920. En ese cuerpo legal se estableció expresamente una subvención anual por alumno y asistencia para todos los establecimientos de educación primaria o vocacional que sean sostenidos por instituciones de beneficencia y por sociedades de cualquier clase, por particulares o con emolumento de los padres de familia.
por cierto, sujetos a los requisitos que en ese entonces se exigían. Estos requisitos han ido cambiando a través del tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros como país también hemos legislado recientemente sobre estas materias, ¿no es cierto?, creando una ley de aseguramiento de la calidad que tiene dos brazos, una agencia de calidad y una superintendencia, que justamente lo que buscan, ¿no es cierto?, es asegurar una mayor calidad y un mejor uso de los recursos dispuestos por el Estado para satisfacer educación. El tamaño del sector particular subvencionado y en particular del sector con fines de lucro ha fluctuado en el tiempo. En gran medida porque la subvención por alumno tuvo históricamente poca estabilidad y también sufrió los embates de periodos con alta inflación. Sin embargo, desde 1981 esta asignación ha tenido un carácter más estable y en condiciones similares con la educación estatal. Ello indudablemente que ha permitido, ¿no es cierto?, un marco más propicio para el desarrollo de los distintos proyectos educativos. Sucesivos gobiernos y parlamentos no introdujeron innovaciones en esta materia porque valoraban el aporte de estas instituciones a la cobertura escolar. No solamente después del régimen militar, sino que antes de ese régimen también, ¿no es cierto?, distintos gobiernos y parlamentos aprobaron de alguna forma esta tradición chilena. Una tradición que, por cierto, está aprendiendo en otros lugares del mundo. Hoy día hay varios países de la OECD que permiten la educación con fines de lucro. El caso más emblemático y reciente es Suecia, un país que ha permitido el desarrollo de un sector particular con fines de lucro y con razonable éxito. Otros países que lo permiten son la República Checa, Australia, Canadá, en particular en la provincia de Ottawa, Estonia y Estados Unidos, desde luego. Entonces, la posibilidad de obtener ganancias a través de la provisión de educación no es un fenómeno particular de Chile y tampoco es un fenómeno de las últimas décadas. Es un fenómeno que históricamente ha existido en Chile, ¿no es cierto?, y que se identifica, los primeros antecedentes que existen al respecto datan de 1861. Vamos a la situación actual. En las últimas décadas, indudablemente que ha habido una mayor preocupación por la calidad de la educación y se ha puesto en duda el aporte que los establecimientos, que aspiran también a obtener excedentes, pueden hacer a la educación. Hay, no se puede negar, un potencial conflicto de intereses entre la entrega de una educación de calidad y el afán de ganancia. Por cierto, este no es enteramente evidente en un sistema educacional como el chileno, que financia sus escuelas por alumno y asistencia. En una escuela, liceo o colegio, los ingresos dependen precisamente de que los estudiantes asistan a ellos. Y si bien no hay un solo factor que explique la elección de los padres, la calidad de los establecimientos es uno que no se puede soslayar y que empíricamente ha probado a ser importante. Cito para estos efectos, ¿no es cierto?, el trabajo de Francisco Gallego y Andrés Hernando, los profesores Gallego y Hernando, publicado en una revista de prestigio hace 2 o 3 años. Por supuesto, la mayor información disponible respecto a la marcha de los establecimientos a pesar de la mayor información disponible respecto a la marcha de los establecimientos, aún pueden persistir importantes asimetrías de información o poca consideración a la calidad de la educación en las decisiones de los padres que posibiliten que ese potencial conflicto de interés se mantenga en el tiempo. Con todo, es improbable que este se materialice solo en este tipo de establecimientos. Hay bastante evidencia de que otras organizaciones, instituciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, establecimientos públicos o sin fines de lucro, también presentan conflictos de interés que afectan su desempeño. No es casualidad, entonces, que los diversos estudios empíricos que se han realizado en Chile no permiten afirmar de modo concluyente que los establecimientos con fines de lucro tengan resultados inferiores a aquellos que son de una naturaleza jurídica distinta. Probablemente tampoco se pueden afirmar que son mejores. Y por lo tanto, la discusión respecto a la calidad no tiene que ver con la naturaleza jurídica de los establecimientos. Así, por lo menos,
lo expuso con claridad, ¿no es cierto?, en una sesión de agosto del año pasado el profesor Elacqua en esta misma comisión. Y también la evidencia de diversos estudios recolectada, por ejemplo, en el análisis de los profesores Paredes y Drago, publicado en la revista La CEPAL, muestran exactamente lo mismo. Esta realidad, entonces, más bien lo que estamos observando es resultado de la enorme heterogeneidad que presentan los desempeños al interior de cada grupo de establecimiento. Si ustedes toman los establecimientos municipales, los particulares subvencionados sin fines de lucro y los particulares subvencionados con fines de lucro, lo que uno observa, ¿no es cierto?, es una tremenda heterogeneidad de desempeños. En todos estos grupos de establecimientos hay establecimientos de buenos resultados, establecimientos de resultados mediocres y establecimientos de pobres desempeños. No hay entonces una distinción clara en términos de calidad entre estos establecimientos. Tampoco lo hay en términos de equidad. Por supuesto, esto medido a través del CIMSS. Este no es el único indicador relevante para evaluar la calidad, pero es evidente que hay resultados muy distintos, ¿no es cierto?, para cada grupo de establecimiento, y lo que llama la atención en ese sentido es la heterogeneidad de desempeños que hay en la educación chilena. Por lo tanto, el término de estos establecimientos no resolvería ni los problemas de calidad ni los de equidad en la educación chilena. Se requieren otro tipo de políticas. Y si uno no logra avanzar en estos objetivos, uno tiene que concentrarse en los costos que este tipo de medidas significan. Y el costo más evidente, ¿no es cierto?, es que reduciría la diversidad de la oferta educativa. Casi 1,2 millones de niños y jóvenes asisten hoy día a establecimientos particulares subvencionados que tienen teóricamente fines de lucro. En este sentido, ¿no es cierto?, el resultado principal de este tipo de medidas es restringir la libertad de enseñanza sin certezas de conseguir ninguno de los objetivos educacionales que se pueden intentar alcanzar a través de una reforma que restrinja el lucro. Más bien, esa reforma no va a lograr conseguir ninguno de los objetivos educativos que se han propuesto y va a producir una tensión innecesaria en el sector y una restricción en la libertad de enseñanza. Comentarios más específicos. La moción que dio origen a este debate estableció, ¿no es cierto?, establece la prohibición de que establecimientos que persigan lucros puedan recibir la subvención escolar. Lo hace a través de una reforma del artículo 10 de la Ley General de Educación, particularmente en su letra F. También esa disposición, ¿no es cierto?, establece algunas restricciones respecto a la educación superior, pero no me voy a concentrar en ese ámbito, dado que eso pertenece a otro espacio de discusión, en otro proyecto. Ahora, como he señalado previamente, una medida de esta naturaleza no satisface ningún objetivo educativo concreto y significa una renuncia a la libertad de enseñanza. Si no se acepta guiar el diseño de la política pública por exigencias razonables, se abre la puerta a una alta discrecionalidad de la autoridad en estos asuntos, que hace perder de vista, creo yo, los asuntos relevantes. La prohibición indiscriminada de establecimientos solo por tener fines de lucro es una de estas iniciativas discrecionales. Es una vía de introducirle tensiones y costos al sistema escolar sin logros específicos. Es, por lo menos en mi opinión, una forma inadecuada de pensar la política pública. Esta aseveración cobra más fuerza si además se considera el contexto en el que este planteamiento se está haciendo. Se olvida las reformas que están implementándose en el ámbito de la educación escolar. Hay que recordar que se está implementando la Ley de Aseguramiento de la Calidad que hace poco más de un año aprobó este Congreso. Esa reforma, si ustedes recuerdan, eleva la densidad institucional del Estado. Se crean en particular dos instituciones nuevas. La primera tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de un nivel razonable de calidad en todos los establecimientos sobre la base de estándares de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación y ratificados por el Consejo Nacional de Educación. Son estándares que toman como referencia la prueba CIMSE, pero apuntando a estándares mínimos que deben satisfacer los establecimientos
en línea con los criterios que ya se habían definido para la subvención escolar preferencial. La superintendencia, la segunda de las instituciones creadas en el marco de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, tiene a su vez el papel de velar por los derechos de los actores del sistema educativo establecidos en las leyes correspondientes y podrá, por ejemplo, investigar si se incumple la prohibición de seleccionar que la actual legislación establece en la educación básica y autoriza en la media solo por razones académicas. A través de esta vía se está actuando sobre otros márgenes que pueden ser igualmente o mucho más valiosos, ¿no es cierto?, que las propuestas que permiten o que buscan erradicar la posibilidad de que exista un determinado tipo de establecimientos en Chile. Obviamente que no basta con proponerse otros objetivos valiosos, ¿no es cierto?, sino que se deben elegir los instrumentos apropiados para conseguirlo. Romper la tradición que ha existido en Chile de dejar participar a instituciones que pueden obtener excedentes de la educación no es el instrumento más apropiado para perseguir calidad y equidad. Hay que recordar en ese sentido que la superintendencia se preocupará de que existan estados financieros transparentes que permitan someter al escrutinio público los ingresos, gastos y excedentes que obtienen los distintos sostenedores. Este hecho indudablemente que facilitará un debate en cada comunidad educativa respecto a la realidad de cada establecimiento. Este parece ser un camino mucho más provechoso que la alternativa propuesta en esta moción y en las indicaciones planteadas por los 8 senadores a los que se refirió el senador Walker. De hecho, así lo estimó este mismo Senado, que aprobó por 32 votos a favor y 2 en contra la Ley de Aseguramiento de la Calidad. En el año transcurrido desde ese entonces no ha ocurrido nada que sugiera modificar el camino elegido en esta ocasión. En particular, la indicación presentada por los 8 senadores busca una aproximación diferente a este debate, y eso lo valoramos. En esencia, introduce la idea de que los sostenedores son meros administradores de la subvención e impide que el uso de la subvención tenga otros propósitos que no sean fines educacionales. Define específicamente cuáles son los ámbitos en los que se pueden destinar la subvención escolar, aunque no se pronuncia respecto al financiamiento compartido en esta materia específica. Hay que recordar en ese sentido que la Ley de Aseguramiento incluye la rendición de estos fondos dentro de los estados financieros simplificados y por lo tanto es más comprensiva en la transparencia de los distintos usos de recursos. Ahora, entre los destinos posibles, ¿no es cierto?, y que enumeró el senador Walker, se encuentra la remuneración de los socios a través de un procedimiento que define explícitamente la indicación. En ese sentido, podría argumentarse que se permite una justa retribución a las personas que se asocian a través de una entidad comercial para proveer educación. La forma elegida, sin embargo, define una forma específica, ¿no es cierto?, que da origen al menos a 2 comentarios. Por una parte, se reconoce la importancia que tiene la participación en educación de personas que pueden perseguir otras motivaciones, además de proveer educación, pero sin embargo, por otra, se asume que esa participación es valiosa solo si se da de una manera específica. Esto último parece carecer de fundamento empírico, al menos. Incluso hay bastante evidencia de que instituciones con fines de lucro que funcionan en red tienen mejores desempeños que otros establecimientos. Cito para estos efectos, ¿no es cierto?, un análisis realizado por el profesor Dante Contreras y otros del año 2011 y publicado por la Universidad de Chile. Y estos establecimientos que funcionan en red, ¿no es cierto?, típicamente se organizan de formas distintas a la propuesta que está en esta indicación de ley. Más aún, uno podría decir en términos mucho más generales que puede haber otras formas organizacionales que sean más convenientes para operar en red y para operar en educación y que, por ejemplo, originen excedentes razonables para la institución que otras formas alternativas de organización. No es claro, por lo tanto, por qué se prefiere una forma a otra. Lo que estamos aquí generando, ¿no es cierto?, es una institucionalidad específica y no permitiendo justamente las formas diversas de organización que han funcionado no solamente en Chile, sino que en otros lugares del mundo, como Suecia, como Estonia, como la República Checa, como Estados Unidos, como Canadá, particularmente en la provincia de Ottawa o en Australia.
Lo que estimamos entonces necesario es volver a plantear la posibilidad de que contra calidad, contra aseguramiento de la calidad que va a empezar a funcionar próximamente, ¿no es cierto?, podamos tener establecimientos que legítimamente persigan excedentes si es que cumplen con los requisitos que el Estado ha fijado para estos propósitos. E históricamente, ¿no es cierto?, los requisitos han estado alejados de la calidad, pero el país en esa materia está innovando y por primera vez está exigiendo estándares precisos de calidad que tienen que cumplir todos los establecimientos educacionales del país. Creemos que ese es un camino mucho más conveniente que el camino de prohibir de antemano todo tipo de un tipo particular de organizaciones o preferir un tipo particular de organizaciones para asegurar calidad. Creemos que eso limita la innovación y no nos permite avanzar ni en calidad ni en equidad de la educación. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Senadora Pérez, sí. Gracias. El ministro no contestó lo que yo le consulté y quiero hacerle un énfasis en algo. El ministro ha sostenido que en algunos países, incluyendo Estados Unidos y Ottawa, en Canadá, tienen establecimientos educacionales con fines de lucro. Eso es verdad, pero no con fondos del Estado. Así es. El punto es, aquí nosotros, y quiero una vez más reiterarlo porque algo está pasando en esta comunicación. Esta indicación no prohíbe que existan establecimientos con fines de lucro. O sea, si alguien quiere hacer un negocio con la educación con fondos propios, bien por la persona. Nosotros lo que estamos haciendo es regular lo que existe para que las subvenciones escolares sean íntegramente destinadas al alumno o a la alumna. Nosotros no estamos discutiendo si debe existir fines de lucro o no. Para nosotros el pago de profesores, mantenimiento de establecimientos, pagar a los directivos, mantener la infraestructura, pagar los créditos que contrajeron algunos sostenedores para instalar y dar una oferta a una demanda que existía, a nosotros eso nos parece bien. El punto es otro. El punto es cómo regulamos algo que es verdad y que no podemos taparnos los ojos. Y que existe hoy día enquistada en la sociedad chilena la convicción de que muchas veces en la educación sí se puede hacer negocio con fondos del Estado. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, nos convoca y nos llama a presentar esta indicación. Entonces, aquí el punto no estamos hablando de aquellos establecimientos educacionales que imparten educación con fines de lucro. Esa no es la discusión. Porque hay muchos y nosotros los respetamos y los aplaudimos porque muchos lo hacen bien. No estamos en el foco de la calidad, porque la calidad es una discusión mucho más de fondo y nosotros creemos que hay colegios particulares subvencionados con fines de lucro que dan buena calidad y sin fines de lucro que también dan buena calidad, como hay de los dos que no lo hacen. El punto aquí que nosotros estamos discutiendo es ¿qué hacemos con aquellos establecimientos que tienen fines de lucro y que reciben fondos públicos y que no están entregándole a los alumnos lo que se requiere en términos de entregar el 100% de la subvención a los alumnos? Más burdo aún, un ejemplo. ¿Qué hacemos con aquellos dueños de colegios que en vez de entregar educación se meten la plata al bolsillo? Que hay casos numerosos y que el ministro conoce. Esa es lo que nosotros hemos hecho con esta indicación. Insistir, todos los ejemplos mencionados por el ministro existen, pero son países donde no existe lucro con fondos del Estado. Nos queda muy poco tiempo, en verdad. ¿Puedo hacer una precisión, senador? Puede Porque hacerla. este es un tema importante. Los charter schools en Estados Unidos son organizaciones privadas que con fondos públicos prestan educación. De esos charter schools, el 60% tiene fines de lucro. En Suecia, la oferta particular subvencionada es casi toda con fines de lucro. En la República Checa, el 50% de la oferta particular subvencionada es con fines de lucro. Estos son datos reales, se pueden conseguir, se pueden buscar, amplia evidencia sobre eso. Por lo tanto, el punto de fondo aquí es lo que usted plantea, senadora, y que planteó el senador también. Lo que nosotros queremos es calidad. Y hoy día observamos que hay establecimientos que tienen excedentes y que tienen mucha calidad, medido por todos los indicadores que son imperfectos. Esos establecimientos nosotros, y que lo hacen con fondos públicos,
sin ir más lejos, el establecimiento con el mejor CIMSS en Chile, de cuarto básico, que atiende a niños vulnerables, es un establecimiento que tiene legítimos excedentes. Por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado, que lo que hay que hacer es asegurar la calidad de los establecimientos a través de distintas disposiciones, la superintendencia, la agencia de calidad. Y eso nos parece que es mucho más conducente al objetivo final, que es tener más calidad y equidad en la educación. Otros países, los ejemplos yo los señalé y son fáciles de buscar, apuntan justamente a eso, a dar un poquito más de diversidad, ¿no es cierto?, dar distintas innovaciones en educación, y han tenido éxito. Y en Chile también hay muchos establecimientos que tienen éxito en esta línea. Y por lo tanto, nuestra preocupación, y de hecho la fiscalización creciente que estamos haciendo en materia de educación apunta justamente a eso. Usted mencionaba el reportaje CIPER. Bueno, ese reportaje es del primer semestre del 2010. Como usted sabe, nosotros estábamos recién llegados al gobierno, había una serie de deficiencias en la fiscalización. Nosotros hemos subido sustancialmente la fiscalización, para darle una idea, pero no es la única forma que hemos hecho. El año 2009 en Chile se pagaron multas por incumplimiento en materia de educación del orden de 705 millones de pesos. El año pasado se pagaron 3.300 millones de pesos en multas. En todo Chile estamos haciendo una perdón, esto es en la región metropolitana. Estamos haciendo una fiscalización mucho más intensa, mucho más profunda, mucho más profesional. Reconocemos que esto ya se había iniciado en el gobierno anterior, digamos, a través de una preocupación particular de la ministra Jiménez. Nosotros tomamos eso, lo perfeccionamos, avanzamos y tenemos hoy día un sistema de fiscalización mucho mayor, y estos 37 establecimientos que mencionó el presidente ya están cerrados y vamos a seguir cerrando establecimientos porque nos parece que en la medida que hay incumplimientos legales no se puede permitir que esos establecimientos existan. Y probablemente, ¿no es cierto?, al término de este año van a haber más establecimientos cerrados, y una vez que entre a operar la superintendencia vamos a tener un proceso de fiscalización mucho más intenso. Pero yo creo que eso que aprobó hace un año este Parlamento es el camino correcto. En ese momento se estimó que era el camino correcto. Como dije, este Senado votó esa ley, 32 votos a favor, 2 en contra. Creemos que ese es el camino para avanzar en esta línea. Señoras y señores senadores, hemos llegado al límite de esta primera parte. Yo veo inquietud, interés de parte de las señoras y señores senadores. Yo también tengo mucho interés en hacer uso de la palabra, pero el problema es que si le damos a uno hay que dárselo a todos. Sugiero que cumplamos nuestro acuerdo. A las 11 de la mañana se suspende el tratamiento de este proyecto para entrar al siguiente. A no ser que ustedes quieran acotar por unos minutos más para terminar. ¿Perdón? Yo lo represento. Muchas gracias. Le agradezco su confianza. Senador Walker, ¿quiere hacer algún comentario? Lo que pasa, señor presidente, que